Dios les bendiga, buenas noches queridos hermanos y amigos. Les saludamos en el glorioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre que toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Su servidor José García, mi esposa Nilsa García y nuestro hermano Pedro Chávez, les saludamos con mucho cariño. Es un placer que esté acompañándonos en esta noche. Saludamos a nuestra hermana Lidia Varilla desde San Mateo, mi hermano y amigo Ángel Almanza, nuestra amada hermana Celina García desde San Francisco, José Aguilar desde San Mateo, y ya dijo presente mi hermana Grace de Méndez desde la linda tierra de Guatemala. ¡Qué placer! Gloria a Dios. Y mis hermanos amados de Hayward, Ana Celia Ayala, y desde Texas nuestra hermana Vilma Leticia Zambrano, nuestra hermana de Texas, gloria a Dios, nuestra hermana María Méndez ya dijo estoy aquí, gloria al Señor, y me da mucho gusto que está presente, gloria al Señor. Dios le bendiga, mi amada hermana, gloria a Dios. Desde Redwood City, gloria a Dios, mi hermana María Telles, un placer saludar, hermana María, gloria al Señor. Hermana Zuli Pérez también ya se presentó, gloria a Dios. Y desde la linda tierra del Valle de San Joaquín, Sacramento, California, gloria a Dios, nuestra hermana amada, querida de nuestra familia, Genoveva Chavarría, saludos a su amada esposo, hermana Geno, la queremos mucho, hemos estado orando por su mami y su papi. Desde Sur San Francisco, Noris Orellana dijo, aquí estoy. Nuestra hermana Rubia Orellana también nos saluda, gloria a Dios, está presente, dijo, ya, heme aquí, gloria al Señor. Qué placer, hermanos, comenzar con este gran apoyo. Esperamos que en este día nosotros podamos aprender de la palabra de Dios, y para eso yo le invito, gloria al Señor, a que usted abra la escritura en Cantares capítulo 2, verso 8. Estamos tratando y estudiando este bello libro espiritual profético que ha sido de grande bendición a multitudes, a millones y millones de judíos, de cristianos, de todo el mundo, pero que también ha sufrido malas interpretaciones de aquellos que tal vez sin ninguna mala intención no han entendido bien el contenido poético, simbólico, tipológico. Y es mi tarea como pastor y maestro de la Biblia poder compartir con ustedes, haciéndole justicia al texto, hablando hermenéuticamente, siguiendo los principios fundamentales de interpretación, para que usted pueda entender bien cuál es el mensaje correcto de esta palabra. Así que saludamos también desde Patterson a nuestra hermana Magali Ardón, gloria al Señor, un placer, saludos a esa bella familia, mi hermano Luis Parra, gloria a Dios, mi hermano, mi amigo Luis, aquí en la bella ciudad de San Francisco. No queremos dejar a un lado a su amada esposa, hermana Margarita Ruiz, allá en la gran península mexicana de Yucatán. Hermana Margarita, un saludo para usted, gloria al Señor. Mi hermana Araceli Silva dijo, present, gloria al Señor. Mi hermana Zoila Pascual, gloria al Señor, un abrazo para usted, su hermosa familia, oramos por todos, les amamos grandemente. Cantares 2.8, gloria al Señor, nos ocupa en esta ocasión, y permítame juntos poder leer. Tome su Biblia y leemos así: la voz de mi amado es una expresión de la novia, aquella que lo estaba esperando, aquella que estaba esperando entrar a la recámara de su amado, aquella que entiende y escucha la voz de Dios. Dice, la voz
de mi amado. He aquí, Él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Él viene, gloria a Dios. Hay una expresión familiar, espiritual, profunda, íntima. Y nosotros vamos a darle gracias al Señor en este momentito. Padre amado, tu palabra ha sido leída. Dios mío, préstanos tus labios y tu corazón y tus pensamientos. Bendecimos a la familia espiritual en donde quiera que nos vean. En tu nombre, Jesús. Amén. Desde Guatemala, gloria a Dios, un miembro importante de este ministerio, mi hermana Adeluz Vázquez, gloria al Señor. Un saludo fraterno, mi hermana Ade, allá en Guatemala, gloria a Dios. Y tenemos también a la hermana Gigi Orellana. Gracias, Gigi, por conectarte, gloria a Dios. Yo sé que a ustedes les gusta la palabra. Este no es un sermón, este es una reflexión, un análisis bíblico que presento de lunes a jueves. Y ahora vamos a ver el tema, la voz de mi amado. ¿Qué es lo que la Sulamita expresa? Bueno, yo creo que todos sabemos lo importante que es cuando nos hablan nuestros seres amados, nuestros padres amados. La voz de ellos es inconfundible. Pueden haber muchos Josés, pero cuando mi papá me habla, mi mamá me habla, yo respondo y entiendo cuál es la voz de mi mamá. La conozco, la siento, la percibo, bueno, desde que estaba en el vientre de ella. De manera que la voz de Dios es inconfundible. La voz de Dios es el sentir de Dios que se transmite ya sea verbalmente o por otros medios, ¿verdad? Que vamos a estar leyendo y viendo, y a través de su Santo Espíritu y a través de todo lo que el Espíritu Santo usa para hacernos entender su propósito, su voluntad a nuestras vidas. La pregunta es, ¿habla Dios todavía en estos días? Hay quienes tienen la definición, la respuesta de que para ellos esto ya es del pasado, que ya Dios no habla, según ellos, según estos rabinos, según estos analistas. Ya Dios no habla porque eso ya no estamos en tiempos proféticos. Otros dicen, yo no estoy seguro que Dios hable, porque si yo la oyera, yo creo que cayera muerto, dicen algunos, quedara sin ánimo, quedara atónito, me muriera, anonadado. Y para estos, Dios ya se alejó de la humanidad, según estas personas, y ya no habla. Hay otros que sí creemos, ¿verdad?, que Dios nos habla por la palabra. La palabra es la revelación de Dios. El corazón y propósito de Dios está revelado en la Sagrada Escritura. Nosotros somos uno de los que creemos que Dios habla en la palabra, por la palabra. Pero creemos que Dios nos habla de muchas otras maneras. Y otra manera es que Dios nos habla. Dios no está limitado a hablar al hombre de una sola forma. Que Dios puede comunicarnos sus propósitos de varias formas. Y esto lo podemos encontrar en la Escritura también. Yo sé que, por ejemplo, en los tiempos de Moisés, del Antiguo Testamento, del Éxodo, la Biblia dice en Éxodo 33:11 que Dios hablaba con Moisés. Escúcheme bien. Dios hablaba con Moisés, 33:11, cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Moisés tenía la bendición de poder escuchar la voz de Dios como cuando hablamos con un compañero. Quiere decir que Dios no estaba limitado. No había internet, no había teléfono, no había Biblia escrita. Sin embargo, Él hablaba verbalmente como quien habla a su compañero. Quiere decir que Dios
no tenía ninguna inhibición, no había ningún obstáculo, no había ninguna razón por qué Dios no podía hablar. Así que Moisés tuvo el privilegio, como pocos hombres, de poder hablar cara a cara con Dios, como quien habla a su compañero. Pero es importante que Dios no tiene ningún límite en cómo nos habla. Y yo quiero recordarles, amados míos, que Dios sigue hablando con nosotros, Dios sigue tratando con nosotros, y esto es lo que yo quiero hablarle a usted. Por ejemplo, si nos vamos al libro de Job, capítulo 33, versos 14 y 15, permítame decirle de qué otra forma Dios nos puede hablar aparte de la Escritura. Estamos en contra de aquellos que dicen que ya Dios no habla, que solo por la palabra, y que Dios, si nos habla, nos muriésemos. Pero Dios ha hablado con hombres desde el Antiguo Testamento, desde la primera pareja de ser humano, y nos continúa hablando. La Sulamita, que tipifica a la iglesia, al creyente, habla de su amado, ¿verdad? De oír la voz de mi amado. Es que el ser humano está hecho para comunicarse con Dios. El ser humano recibe intuición de Dios. Dios le ha dado una mente y un corazón y una conciencia para él poder sentir y responderle a esa voz audible o intuitiva, o por la revelación o por otros medios. Job tuvo ese privilegio. Y él dice en Job 33, 14 y 15, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En una o dos maneras habla Dios. Según Job, que es el primer libro escrito de la Biblia, aún antes del Torah o del Pentateuco, ya Job estaba, y dice, de una o dos maneras habla Dios. En el verso 15, dice, por sueño, Job 33, 15, visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Él está hablando que Dios puede comunicarse a través del sueño, a través de nuestra conciencia. Cuando reposamos, ahí Dios puede traerte revelación, ahí Dios puede comunicar su propósito. Y Job lo establece. Dios puede darnos sueños. Hay sueños que son de Dios. Hay sueños que son simplemente reacciones nuestras a la indigestión, reacciones nuestras a que hemos oído un chisme, hemos oído a alguien hablar y nosotros nos sugestionamos y soñamos lo que vemos. Pero hay sueños que son de Dios, los sueños cuando no tienen nada que ver la digestión, cuando no hemos oído ningún chisme, cuando no sabemos nada, pero Dios en su gran misericordia nos revela su voluntad y su propósito. Ahora Job lo establece. El primer libro escrito es aceptado que es el libro de Job, aunque es puesto en los libros poéticos, pero eso no quiere decir que se escribió después, no. Fue clasificado ahí por su contenido lírico, pero es considerado el primer libro de la Biblia. Ya Job, uno de los primeros hombres que podían intuir, oír la voz de Dios, decía que Dios comunica su voluntad y su propósito a través de sueños y revelaciones. Pero, ¿qué le parece? Dios puede usar hoy en día el mensaje de la palabra por medio del sermón. Por eso que usted y yo debemos de alimentarnos con mensajes sanos, nutritivos, expuestos correctamente e interpretados de manera hermenéutica. Usted necesita escuchar la voz de Dios a través del pastor, a través de la enseñanza de un maestro. Pero también Dios nos puede hablar por una experiencia diaria, algo que vimos, algo que leímos, algo que presenciamos. Dios puede hablarnos a través de esa experiencia. Pero los creyentes tenemos la distinción, como la Sulamita, no solamente de intuir la voz de Dios, pero me gustaría que usted lea, si tiene Biblia, Romanos 8,
26, porque en Romanos 8:26 nos habla otra manera que Dios trata con nosotros. Y dice así, Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ve? De manera que el Espíritu que escudriña los corazones, el cual, ¿verdad? Su intención es revelarnos la voluntad de Dios, dice el verso 27. Así que Dios puede usar el Espíritu Santo para que nuestra conciencia perciba, entienda el mensaje que Dios le está dando. Dios, aún los hombres que nunca oyeron del Evangelio, Dios no se quedó sin testigos. Dios le dio a los hombres la ley, no escrita en libros, sino la ley escrita en sus corazones. A eso le llamamos la conciencia moral. El hombre vino a ser un hombre consciente. El hombre puede, aunque esté muerto en delitos y pecados, no quiere decir que no puede entender. Dios nos habla. Job 33, 12 en adelante, va a ver usted cómo Dios habla a los seres humanos. Somos nosotros los que tomamos la decisión de resistir o obedecer la voz de Dios. Yo creo que el Espíritu Santo siempre habla y continuará con la iglesia comunicando los mensajes, sus propósitos, sus designios a la iglesia, a los hombres espirituales, a los hombres temerosos de Dios. Dios no los deja sin mensaje. Ahora, si alguien se queda sin mensaje puede ser por dos cosas. Una, voluntad obstinada y rebelde, desobediente, que no quiere escuchar. Por ejemplo, en cierta ocasión mi mamá me habló varias veces y yo no hice caso. Así que tuvo que venir a sorprenderme mientras jugaba con otro compañerito de infancia, jalarme de la oreja y darme mi también disciplina. ¿Por qué? Porque me hablaba una, dos o tres veces y yo no hacía caso. El hecho que no respondamos no quiere decir que Dios no habla. Dios nos habla, pero el pecado puede entenebrecer nuestro entendimiento y puede endurecer nuestros corazones. Pero eso no quiere decir que mata nuestra conciencia. El hombre está consciente cuando Dios le habla. Y si está consciente es porque el hombre intuye cuál es el propósito de Dios. Mire, Dios le puede hablar, como dice Job 33:14, que dice por un sueño, una revelación, por mensajes, por enseñanza, por experiencias, por golpes de la vida, pero también a través del Espíritu Santo, porque cómo pedir a veces no lo sabemos, dice Pablo en Romanos 8:26, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vea, el Espíritu habla, el Espíritu entiende. Sabe que a veces nosotros no tenemos manera como responderle a Dios. Y entonces el Espíritu Santo viene a amplificar nuestro llamado. ¿Sabe qué, hermano? Para alguien que es experto en los niños, sabe que los niños nos comunican sus deseos y necesidades, sus dolores a través del lloro. Tal vez una criatura infante no sabe ni cómo hablar ni cómo decirnos lo que quiere. Pero la madre entiende por su experiencia que el niño puede llorar ya sea porque tiene hambre, el niño puede llorar porque tiene sueño, el niño puede llorar porque necesita cambiarse, el niño puede llorar por dolor, el niño puede llorar por sentirse con temor o aterrorizado, el niño puede llorar por un sinnúmero de cosas y la mamá, que es experta, va a interpretar correctamente la razón. Ahora, ¿cómo nosotros le pedimos a Dios? A veces no sabemos cómo hacerlo, dice Pablo en Romanos 8:26, pero ahí viene la función del Espíritu Santo que nos ayuda, entiende lo que está pasando y aunque sea yo incapaz de expresarle a Dios a cabalidad y con pleno juicio y razón, lo que mi alma añora o necesita y es incapaz de comunicárselo a Dios, ahí viene la función del Espíritu Santo. Es una función didáctica, es una función
de guianza. Y también puede ver una función disciplinaria del Espíritu Santo, porque en el Nuevo Testamento vemos al Espíritu Santo obrando, guiando a Pedro para pronunciar un juicio contra Ananías y Zafira. Véase Hechos capítulo 4, ahí usted puede encontrar la manera como Dios trató con esta pareja que mintieron al Espíritu Santo porque había entrado un espíritu de avaricia y tacañería en ellos y no quisieron entender la voz de Dios, ¿verdad? Perdón, dije capítulo 4, ¿verdad? Es capítulo 5 de Hechos. En el capítulo 5 de Hechos, ahí encontrará cómo el Espíritu habla a través de Pedro. Y en las páginas de este libro, de hecho, nosotros entendemos la manera en que Dios habla, guía y expresa su propósito y su voluntad. Así que Dios siempre ha hablado y siempre hablará. Cada vez que Dios nos habla, nos da de su espíritu, nos da vida espiritual, porque a veces estamos muertos espiritualmente. A veces no entendemos el mover de Dios. Volvamos a Job capítulo 33 y usted encontrará, hermano, una maravillosa explicación de la función del Espíritu Santo. Job 33, hermanos, en el verso 4 verá una de las funciones del Espíritu Santo. Dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ese Ruach o Kadesh, ese Espíritu de Dios, Espíritu Santo, se comunica con nosotros y nos hace entender, nos da vida, nos sustenta, nos habla, nos ministra. Dios siempre ha hablado. Yo le puedo probar, hermano, desde las páginas primeras de la Biblia hasta el Apocalipsis. Si usted lee el capítulo 3, verso 8 de Génesis y 9, dice: y oyeron la voz de Jehová. Oyeron viene de la palabra oír, escuchar, audiblemente. Quiere decir que Dios hablaba audiblemente, no solamente por la conciencia, pero hablaba audiblemente con los hombres. Y le dice: oyeron la voz de Dios que se paseaba en el aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios porque sabían que Dios les estaba hablando, llamando por su nombre. El 3:9 de Génesis dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Vea, la manera en que Dios busca que el hombre se defina, se encuentre a sí mismo. El hombre que pretende esconderse de la voluntad, de la conciencia, que es el testigo universal. Para mí Dios ha dejado un testigo universal y lo tiene el hombre primitivo, el hombre del campo, el hombre de la selva, el hombre que nunca ha escuchado la voz de Dios, no civilizado. Dios ha puesto una conciencia, y Romanos 2 usted debe leer que Dios, ¿verdad?, habla al hombre por esa ley escrita en el corazón que se llama conciencia y da testimonio. Por eso hablo de testigo universal. Dios sigue hablándonos a usted y la Sulamita está consciente. No es un lenguaje sensual, ¿verdad?, como muchos lo quieren presentar. Yo lo estoy presentando en la forma espiritual como lo ve el pueblo de Israel. Es cierto que hay aspectos románticos e íntimos en este libro maravilloso. Yo he explicado algunos cuantos. Pero aquí el Espíritu Santo habla a través de la Sulamita. Y la Sulamita dice lo siguiente: la voz de mi amado es inconfundible. Está entre signos de admiración. La voz de mi amado es como cuando alguien dice: oh, me llama mi mamá, me llama mi papá. Usted conoce cuando Dios habla, usted conoce cuando su papá y su mamá le hablan, usted conoce cuando sus hijos le hablan. La Sulamita entiende que su amado está listo para unirse con ella. Todavía no están en esa unión que para mí será la unión perfecta en las bodas del Cordero en el cielo, ¿verdad? Pero en este caso es que la Sulamita entiende que Dios está hablando con ella. Ya dije que desde el Génesis 3, 8 y 9 Dios hablaba. Ahora, ¿qué es lo que dice Juan 10:27? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso es Juan 10:27. Es en el Nuevo Testamento.
mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Quiere decir, aquellos que tenemos el placer de tener esta relación íntima con Dios, como la sulamita que representa al creyente, podemos decir, Señor, gracias porque me estás hablando. Señor, gracias porque estás presente. Señor, gracias porque me estás corrigiendo. Me estás a través de la conciencia reprendiendo mi conducta, mi proceder, mi comportamiento que no está de acuerdo a tu palabra o a tu agrado. Porque hay cosas que no están escritas en la palabra. Y Pablo habla algunas cosas semejantes a estas, cuales no las menciona, pero hay otras cosas que usted sabe bien que no están dentro de la aprobación de Dios, y el Espíritu Santo a usted habla y le ministra y le hace entender. Así que Dios, hermano, siempre se ha comunicado. Se comunicó con Adán y Eva, se comunicó. Cristo habla de las ovejas en esta era, pero si usted presta atención, capítulo 4 de Génesis, Juan está en el Espíritu, ha tenido ya la revelación del Cristo revelado. Capítulo 1 ha tenido la visión de las cosas que son después de estas. Capítulo 2 y 3, mensaje para las 7 iglesias, y el capítulo 4 comienza con la introducción a las cosas que son después del capítulo 2 y 3, la tercera etapa del libro de Apocalipsis. Y en este capítulo 4 Juan dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Dios habló a Adán y Eva, Cristo habla en esta dispensación con sus ovejas, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero Dios seguirá hablando en tiempo infinito, porque a Juan Dios mismo se tomó el tiempo de comunicarse con él. Juan estaba en la dimensión terrena, en la dimensión de lo carnal, en la dimensión de lo material. Pero vea la forma como el Espíritu Santo usa estas palabras y dice la palabra del Señor que Juan lo oyó cuando le dije, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Dios estaba comunicando el plan profético para todas las edades. Si usted se va hasta el capítulo 21 de Apocalipsis, encontrará a Dios hablando, y continúa hablando y continuará hablando. Cosas bellas se darán a conocer a los hijos de Dios. Ahora, la sulamita, en esta forma especial, dice, la voz de mi amado, aquí él viene saltando sobre los montes. Una expresión profunda, espiritual, íntima. Cristo, Dios hablando y tratando con el alma de esta joven. Hay otros intérpretes que han sensualizado esto. Yo no soy un maestro de esa área de sensualidad, pero yo les quiero decir que esto no tiene nada que ver con la sensualidad ni con una parte física del cuerpo, emotiva, reactiva de la sulamita. No, esto tiene que ver con Dios hablando, tocando su mundo consciente, físico y espiritual. Ahora, Dios sigue tratando con nosotros. Y usted puede decir, ¿cuándo Dios me ha hablado? Puede que Dios le esté hablando, que usted le dé más atención. En los días que vivimos en un mundo lleno de ruidos, lleno de distracciones. Y eso a veces perturba nuestra comunión con Dios. Dios quiere seguirse comunicando con su iglesia. La iglesia no puede apagar el espíritu. La iglesia tiene una iglesia bíblica fundamental con doctrina sana, tiene que hacer énfasis en la palabra, tiene que darle lugar al Espíritu Santo, tiene que moverse el don de profecía, el don de ciencia, hermanos míos, el don de fe, el don de discernimiento de espíritu. Pueden moverse todos los dones del Espíritu si Dios quiere, pero Dios comunicará profecía, don de profecía. Dios revela misterios a sus hijos. ¿En qué forma estará hablando Dios con usted? ¿Con sueños, con revelación, como lo dijo Job en capítulo 33? ¿Estará hablándole Dios a usted? Versos 12, 13, 14, 15. Dios sigue intentando comunicarse, darle vida a usted, levantarlo de donde está. Escuchemos más a Dios.
escuchemos menos al hombre, pero demos más lugar a la voz del Espíritu Santo. En la iglesia pentecostal nosotros hacemos énfasis en que los dones del Espíritu están activos y se mueven. Si hay vidas que han apagado el Espíritu, no es culpa de Dios. Dios no quiere que su Espíritu sea amordazado. Jamás el hombre debe amordazar a Dios o limitar a Dios de moverse y hablar con nosotros y comunicar su verdad espiritual. Yo le animo, querido hermano y amigo, a que usted le dé importancia. Le está hablando el Señor. Le estará comunicando su propósito Dios. Le estará consolando en este momento o le estará exhortando a que paremos los ruidos y distracciones externas que afectan nuestro sentido auditivo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está vivo y activo y continúa ministrando y comunicando a la iglesia sus propósitos, revelando sus misterios, comunicando su voluntad para sus siervos. Abra su corazón si Dios le está hablando. Hijo mío, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. La Sulamita hablaba de la unión que viene y de la importancia de oír la voz de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias, Padre, por esta palabra. Bendigo a toda la audiencia conectada por este medio. Señor, bendigo a los hermanos, amigos y todos aquellos que con interés abren su corazón al mensaje que tú comunicas a través de esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le invitamos a que siga conectándose de lunes a jueves. Gusta llamarnos o hablarnos. Ahí está apareciendo en pantalla nuestra dirección y nuestro número de teléfono. Quiero invitarles a todos ustedes que siempre oren por este ministerio, oren por Centro Familiar Roca de Salvación, su servidor, mi esposa y otros hermanos que nos ayudan. Pero siempre les pido un favor a ustedes. Comparta, share, quiere decir compartir este mensaje para que sus amigos también escuchen y conozcan la palabra del Señor. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Un abrazo para todos. En nombre de mi esposa Nilsa García y su servidor le decimos buenas noches, buen provecho a aquellos que van a cenar y gracias por habernos acompañado. Buenas noches.